Bueno, hoy tenemos a Ana María, nuestra psicóloga jurídica, que hoy nos ha permitido poder tener este tiempo que es muy enriquecedor tanto para nosotros como estudiantes como para la universidad. Ana María, quiero agradecer por tu tiempo, por la experiencia que nos vas a brindar en medio de esta entrevista, que va a ser muy beneficiosa para nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con unas preguntas de tu trayectoria profesional. ¿Cómo comenzó esa carrera en el campo que estás trabajando a nivel jurídico? Empezó hace muchos años. em, yo trabajaba en el área rural, en un área rural en Cundinamarca. Para ese momento yo era recién graduada del pregrado y atendía diferentes, digamos que áreas de un hospital. Entonces atendía consulta externa, atendía urgencias, pero atendía los puestos de salud aledaños, hacía talleres con niños, a adultos mayores, adultos jóvenes. Pero en una de las consultas que tuve había una niña víctima de abuso sexual y para mí no era algo que me hubieran enseñado, ni era un tema que yo supiera, ni digamos que uno sí lo oye y uno sabe que existe, pero no sabe cómo manejarlo desde esta área porque no es algo que se enseña en la universidad. Fue un caso que me dividió en dos, digamos que mi vida profesional, porque me esforcé mucho por hacerlo bien, leí todo y me di cuenta que meses después, cuando ya volví a ver a esta niña que había sido víctima, no había pasado nada. Y la niña seguía en la misma condición y su abusador estaba en los potreros de cerca de donde ella llegaba, que tenía que atravesar para llegar a su casa. Y un mes después o algo así, ella seguía atravesando esos potreros, ella seguía siendo víctima de abuso, nada pasaba. Y decidí como que incursionar un poquito más en el tema. Entré a ver qué había o cómo, qué debía hacer un psicólogo para poder tratar esos temas. Y me encontré con la psicología jurídica. Me fui a Barcelona, hice una maestría y dos posgrados, pero en la parte civil, laboral y familiar y la otra como en la parte penal. Hice la maestría, volví acá. Yo siempre me ha gustado trabajar con niños y hice mi tesis de maestría sobre la credibilidad del testimonio de los niños víctimas de abuso sexual. Cuando hice eso, me encontré con una persona en Colombia que sabía muchísimo de abuso sexual infantil, que la cité en mi tesis muchas veces, que se llama Isabel Cuadros. La doctora Isabel Cuadros es mi jefe hoy en día, la persona que me ha enseñado todo este tema. Es la directora ejecutiva de la Asociación Afecto. Entonces yo la cité, entregué mi tesis, me fue muy bien, pero cuando volví a Colombia dije, bueno, ¿y ahora qué hago? La busqué, logré tener contacto con ella por ayuda de otras personas y entré en este mundo y entonces empecé a hacer los peritajes, ya con el grado, con la maestría, con lo que tenía, empecé a hacer los peritajes de los niños víctimas de maltrato, de violencia sexual y de las mujeres víctimas. Entonces ahí arranqué, digamos que desde ahí estoy en eso y es pues algo que me apasiona un montón. Qué bueno, Ana María, ver que de una experiencia impactante lograste llegar a enriquecerte de ese conocimiento, pero también de esa compasión para hacer algo diferente. Es algo muy motivador hacer una profesión con esa base, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia más significativa trabajando en este campo? Digamos un caso en concreto. Sí, algo que tú digas, wow, esto me marcó y me entusiasma para poder seguir. mm, no sé si me entusiasme. Bueno, varias cosas. Una, no sé qué tan familiarizada estés con el concepto de alienación parental. Hace 2 o 3 años, digamos que la alienación parental es una defensa que se utiliza para callar o silenciar
la voz de los niños, ¿sí? Entonces se utiliza en casos donde, por ejemplo, un niño dice es que a mí me tocaron, pero entonces el adulto la estrategia que usa es decir, no, es que ese niño está alienado y alguien le dijo que lo dijera. Y realmente muchos casos se caen por eso, muchísimos. Y no solo en abuso sexual, sino en temas de custodia también y de otros tipos de maltrato. Hace en el 2022, si mal no recuerdo, la Corte Constitucional estaba evaluando todo lo que tenía que ver con con el síndrome de alienación parental y pidió un concepto para tomar su decisión a la asociación afecto, concepto que escribí yo y por el cual, junto con otros conceptos, porque también pidieron otras organizaciones, lograron hacer la sentencia T-526, si no estoy mal, en la cual se proscribe el uso del síndrome de la alienación parental, es decir, la Corte prohíbe que esto se utilice. Entonces, digamos que ese episodio puntual motiva para seguir porque me están oyendo y lo que digo como que se está teniendo en cuenta Ujú, y es significativo para mi carrera. Pero digamos, en cuanto a los casos, no me motivan a seguir porque los resultados no son muy favorables casi nunca. Digamos, no para mí, porque yo no estoy buscando que un caso sea favorable para mí, sino para el niño que yo estoy atendiendo. ujú, Pero, digamos, si quieres un caso en concreto que no me motiva para nada, me da mucha rabia, pero es un caso que me marcó en mi carrera. Un niño de 4 años tenía un hermano mayor con una discapacidad. El hermano mayor de 8 no podía hablar, no se podía mover, tenía solo ciertas palabras con las que se comunicaba con su mamá, papás separados. Sin embargo, la mamá le daba como la entrada al papá para que viera a los niños a la casa. Resulta que un día encontraron que posiblemente alguien había abusado al niño con la discapacidad. Finalmente me llevan a mí al niño chiquito, empiezo yo a entrevistar a este niño de 4 años. No me quería hablar, de pronto me hablaba de superhéroes. Él decía que él en un punto de la noche se volvía Spider-Man negro y su papá se volvía Hulk y se quitaba la pijama y un montón de cosas. Pero pues entenderás que yo como psicóloga no puedo dar un concepto sobre eso porque no me está diciendo nada tangible ni nada muy explícito. ujú. Este niño llegaba siempre con una Coca-Cola cero, me acuerdo de las chiquitas, y un Kinder sorpresa a la consulta. Pasó mucho tiempo, pasaron muchos meses, creo que ha sido el niño que más he visto y no podíamos como que lograr que hablara. Un día, con otra psicóloga que le estaba tratando a él, nos dimos cuenta que este niño, siempre que iba a llegar a mi consulta, hablaba con el papá y el papá le decía, dígale a su mamá que le compre un Kinder sorpresa y que le compre una Coca-Cola, pero usted no vaya a hablar. Entonces la mamá, ajena a todo lo que estaba pasando, llegaba, le compraba el Kinder sorpresa, la Coca-Cola, mira de parte de tu papá, él llegaba a mi consulta y no hablaba. Cuando nos dimos cuenta de eso, cambiamos como la rutina de lo que estaba haciendo y llevaba, yo qué sé, algo muy absurdo como unos chitos y un jugo, no sé. Y a partir de que cambiamos eso, el niño empezó a hablar y ya empezó a hablar muchísimo más de lo que le pasaba cuando como que quitamos al papá de la ecuación, que era el presunto abusador. Hicimos todo lo que tocaba hacer. El niño hizo todo lo que tenía que hacer, lo habló, lo dijo, lo manifestó de todas las maneras posibles. Un niño de 4 años con por lo menos 5 intentos de suicidio o algo así. Algo absurdo. Ese caso a mí me marcó mi carrera. No me deja motivada para nada, pero sí me marcó en lo que yo he atendido porque no me sentía muy impotente, no sabía muy bien hacia dónde moverme. Hoy en día es un niño que pues durante mucho tiempo tuvo visitas con su papá, aun cuando él había dicho que todo lo que pasaba. Ya hoy debe tener unos 11 años por ahí, no mentira, menos. Pero, pero sí, ese caso me marcó en mi carrera muchísimo. Bueno, pues no es una situación fácil de vivir, ¿no? Ni de ver ese abuso y más de los allegados y los padres y demás, pero tu carrera hace parte
de generar esos cambios, aunque no se vean así como de manera muy significativa en su momento, sí tienen una trascendencia, el poder ir como frenando y colocando límite en medio de estas situaciones que son de abuso. Bueno, ¿cuál es el campo o campos de la psicología jurídica en la que te desempeñas o en Digamos que las que te has desempeñado? mm, yo hago peritajes de diferentes estilos que van hacia diferentes ramas. Con el abuso sexual a la parte penal, con la violencia y el maltrato a la parte penal, pero también hago del otro lado y es de la parte civil y familiar, laboral nunca he hecho, pero de la parte civil y familiar sí hago peritajes, por ejemplo, de custodia o de vínculo afectivo o pues en la parte familiar y en la parte penal, más que todo. Ujú. Bueno, muy bien. Voy a preguntarte sobre la relación entre psicología jurídica y acción psicosocial. Desde tu experiencia, ¿cómo se integra la acción psicosocial en los contextos jurídicos y en lo que has trabajado? Bueno, yo creo que toda la psicología, digamos que se relaciona entre sí, ¿no? Ujú, ¿En qué contextos he trabajado que los pueda relacionar? Yo creo que todo el tiempo estoy trabajando en contextos que los pueda relacionar, porque constantemente así yo esté dando conceptos para la parte legal. Igual estoy trabajando por la comunidad. ¿Sí me hago entender un poco lo que te quiero decir? Como que en tanto que haya prevención de maltrato, prevención de abuso, bienestar en las comunidades, porque yo también me dedico a hacer capacitaciones y a hacer conferencias de prevención, de cómo atender, de cómo identificar todas estas cosas mi tema es el maltrato, de maltrato y violencia. Entonces, yo creo que ahí se pueden unir un poco. Igual también en los estudios que hago, en los peritajes que hago, pues también porque de cierta manera está ayudando a que las familias y todo el mundo puedan entender un poquito cómo mejorar su calidad de vida y cómo llevarlo a sus comunidades y cómo hacerlo más común entre su estilo de vida, supongo yo. claro, qué bien, porque se trabaja la parte preventiva, pero también pues en el momento que hay que abordar la situación porque pasó, también hay una incidencia, ¿no? Pero pues lo mejor sería dentro de la profesión evitar, ¿no? Uno dice, qué bueno sería poder evitar todos estos casos, pero pienso que hay esperanza, ¿no? Con las capacitaciones, las campañas, las leyes, de alguna manera se impacta. Así que, bueno. Cuéntanos, Ana María, cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales desde el campo en el que te desempeñas. Digamos que yo no trabajo sola y nosotros somos partidarios de que siempre se necesita un equipo interdisciplinario, sobre todo para tratar con la población que yo trato, que son niños y mujeres. Entonces nosotros, y gracias a la Asociación Afecto he aprendido eso, nosotros somos un grupo de asociados. Tenemos abogados, tenemos psicólogos clínicos, tenemos psicólogos educativos, tenemos, mejor dicho, todas las profesiones que tú te imagines. Y nosotros todo lo trabajamos en conjunto porque un niño es un sistema y los sistemas se tienen que articular. Una persona, no un niño. Yo hablo de niños porque yo trabajo con niños. Pero entonces tenemos que asegurar, yo no intervengo, yo no hago intervención, no hago terapia, a mí no me gusta hacer terapia, me parece muy frustrante. Respeto muchísimo a los psicólogos que hacen terapia y me les quito el sombrero. Em, pero trabajo con una persona que hace terapia a mi lado, ¿cierto? Entonces, para poder atender este problema, pues necesitamos, yo primero necesito que el niño esté bien, porque yo no puedo llegar a torturar a un niño y a sentarlo y a preguntarle porque a mí me interesa la información. Para mí primero es el niño para poder hacer un trabajo bien hecho. De todas maneras, soy psicóloga y mi preocupación es el bienestar de mi paciente. Entonces, yo trabajo con el niño, hago los estudios que tengo que hacer, de todas maneras se hace un poquito de contención porque yo no le puedo decir al niño, ay, hola, sí, ya me contaste el abuso, vete, no puedo hacer eso, sino que
tengo que hacer una contención, tengo que dejar bien al niño en cuanto a su parte emocional. Y de ahí entonces ya arranca toda la parte terapéutica y entonces trabajo todo en un ámbito interdisciplinario. La doctora Isabel es psiquiatra, entonces ella interviene cuando tiene que intervenir, cuando hay necesidad de, pues, darle algún medicamento o una terapia, digamos, de otro estilo, o interviene un pediatra en caso que tenga que intervenir, un odontólogo, hasta odontólogos ya tenemos en este campo que es fantástico. Entonces todos trabajamos en conjunto. Entonces cuando llega un caso, pues todos nos apersonamos, por decirlo así, de esa persona que está pasando por un mal momento, porque las personas que llegan a nosotros no están pasando por buenos momentos. Entonces como que tratamos de acogerlo y tratarlo como un sistema en un grupo interdisciplinario. Bueno, bueno, vamos a hablar un poco de desafíos en en la práctica profesional. ¿Cuáles son los principales retos que has enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho y cómo los has abordado, Ana María? Es muy complicado que un abogado eh, entienda lo que uno quiere decir. Los abogados tienen su forma de trabajar, nosotros tenemos nuestra forma de trabajar, precisamente porque estamos viendo pues áreas diferentes, que finalmente se terminan siendo una sola en la persona que estamos trabajando, pues sí que estamos evaluando. Y la psicología jurídica tiene un poquito de los dos. Yo no soy abogada, ni mucho menos, ni me sé las leyes, me sé una que otra que me tengo que saber, pero es un reto que la parte legal puede entender la parte psicológica, ¿sí? Entonces es como tratar de unificar esas dos cosas para que haya un resultado con unas conclusiones objetivas, que las personas que están tomando las decisiones entiendan lo que yo quiero decir. Es Ujú, muy complicado y para eso están las audiencias, digamos. Cuando uno tiene que ir a ratificar sus informes o las pruebas periciales, el dictamen pericial que ha entregado. Eso es un reto, es todo un reto porque los abogados están haciendo su trabajo, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces es como pregunta, hacen preguntas que no llevan a que uno pueda explicar lo que está pasando, pero uno sí entiende lo que está pasando de ese lado. Sí, sí me hago entender un poquito, es como muy complicado unificarlas. Sin embargo, también es importante decir que uno, las leyes de este país son perfectas, son divinas, pero eh, cómo se aplican de acuerdo a la consideración de cada uno y la interpretación de cada uno, pues es muy difícil decir que se están aplicando las leyes de la misma manera. Entonces, pues las leyes están escritas, la psicología está escrita, pero está en constante cambio, ¿sí? ujú, Entonces, es como que unificarlas las dos es bien complicado. No sé si me hago entender, como que la gente le entienda a los psicólogos es un reto muy grande porque lo están viendo desde la parte de afuera. Nosotros estamos viendo más todo el ser humano integrado, como qué está pasando. ¿Cuáles son las consecuencias, tiene secuelas, no tiene secuelas, qué dice, qué significa que un niño diga, qué significa que una mujer diga, qué significa que... Y la parte legal es mucho más estricta. Entonces, al juntarlos los dos, uno tiene que hacer el esfuerzo de estar entre lo que yo veo toda esta parte humana, pero también tengo que acogerme a lo que me están exigiendo que tengo que hacer, ¿no? ujú. Eso es un reto hacer que la gente entienda. Es, es un reto que se hagan las cosas bien, me parece. Sin decir que las cosas están mal, porque evidentemente las cosas han mejorado desde mi tema, desde el caso, desde abuso sexual y maltrato, las cosas han mejorado porque hace 80 años no existía más o menos el concepto de abuso sexual infantil. Ujú, Y hoy en día existe, entonces pues es un avance, pero vivimos en una sociedad que constantemente está tachando a la gente de mentirosa, que lo que le pasa al otro no es verdad, que no es importante. Entonces, cuando tú tienes un niño víctima o una mujer víctima, todo el mundo la está atacando, el sistema la está atacando, las personas que la deberían proteger las están atacando. Y eso es un reto muy grande, como que todos los días sobrevivir a que te llamen todos los pacientes y te digan, no, es que a mí hoy el juez me dijo que yo era una mentirosa.
el niño que dice que no va a hablar más porque ya entonces o una persona del ICBF le dijo que decía mentiras. Eso para mí es un reto y a mí me cuesta un poco controlarme porque a veces sí me da mucha rabia porque yo otra vez, y soy muy reiterativa con eso, soy psicóloga y tengo que hacer una contención y tengo que entender a esa persona y también tengo que entender los requerimientos y todas esas cosas que se deben hacer. Entonces, a veces a mí me gustaría decir, ¿sabe qué? Váyase o no haga nada. Sí, no puedo, tengo que tener algo muy claro. Para mí eso es un reto muy grande. Wow, un reto bastante grande, pero bueno, yo pienso que con el tiempo vas a poder lograr como ver esos avances y que puedan entender la importancia de esa integralidad del ser humano, ¿no? Y pues hemos avanzado, como dices tú, yo creo que años atrás ni siquiera se tenía en cuenta la concepción del que era psicólogo y de del comportamiento humano, o sea, eso nada que ver, pero ahorita aunque sea ya se escucha el concepto y se respeta de alguna manera. Entonces, eso es un avance enorme. Quedan retos, ¿cierto, Ana María? Quedan, Muchos. pero seguimos, no pasa Sí, nada. exacto, muy bien. Bueno, ¿cómo influye el sistema judicial en las decisiones que tomas como profesional a nivel psicosocial? ¿Y qué tensiones has encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? ¿Cómo influye? Influye en todo porque yo me tengo que regir en todo lo que dice la ley para poder atender. ¿Que esté de acuerdo? Eso es otra cosa. Ujú. Pero, pero pues sí, influye en todo porque yo me tengo que regir por eso. Sin embargo, hay cosas que yo sí puedo cambiar. Hay leyes o hay cosas, requerimientos un poquito absurdos que no tienen en cuenta otra vez que la persona es una persona, es un ser integral, todo esto, sino que pareciera que le pidieran a uno que evaluara una máquina y que todo fuera tan fácil. En la teoría todo es divino, pero vaya a la práctica, ¿sí? Si a mí me dices cómo hacer una entrevista, yo te explico cómo hacer una entrevista forense, pero es diferente cada vez que yo lo hago con una persona, cada vez que yo lo hago con un niño. Es complicado de acuerdo a la edad del niño, depende de la edad del niño, depende de la disposición que tenga, también depende, pues no nos digamos mentiras, de la disposición que tenga uno. Si uno tuvo un mal día, un buen día, uno trata de no llevar esas cosas a la consulta, pero evidentemente eso pasa. Entonces a veces como que nos exigen evaluar robots y no son robots. Entonces uno hace unos cambiecitos chiquitos para poder ser lo suficientemente empático con la persona que está entrevistando, y eso influye. Choca mucho, por ejemplo, en el área en la que yo estoy, y choca un montón, y es algo que ha traído problemas no solo a mí, sino a muchos otros psicólogos, y creo que también lo dije en otra entrevista, es que el Colegio Colombiano de Psicólogos no colabora con la parte legal. Entonces, ellos básicamente parece que uno fuera su enemigo, más que de su gremio. Hay una ley que dice que para hacer una evaluación se necesita el consentimiento informado, ¿no? De las personas que tienen como la responsabilidad del niño, es decir, sus papás. Si no tiene papás, su acudiente. En el campo en el que yo trabajo, eso es una ley muy confusa porque así a la vez está una ley que de la Convención de los Derechos del Niño que dice que los niños tienen que los derechos de los niños son prevalentes sobre los de los adultos. O sea, el niño, no hay nadie que tenga más derechos que un niño en nuestro país. No se cumple y eso choca un montón. Pero el Colegio Colombiano de Psicólogos saca una doctrina que no tiene derecho a sacar, que la estamos peleando hoy en día y por lo cual han estado sancionados muchos psicólogos, entre ellos a mí no me han sancionado, pero estoy en el tribunal en este momento. Y es porque me exigen que yo tenga el consentimiento de dos personas, de papá y mamá. Ahora yo pregunto, si el papá es el presunto abusador del niño, alguien con sentido común va a creer que el Señor me va a dar a mí su consentimiento para yo preguntarle al niño si eso pasó o no pasó. Nadie me lo va a dar. De todas maneras, como yo me rijo por la ley del país y la Convención de los Derechos del Niño dice que yo lo puedo entrevistar porque sus derechos son prevalentes, yo lo hago, ¿sí? Ujú. Siempre con honestidad y siempre con transparencia, porque pues yo soy partidaria que todas las evaluaciones tienen que ser éticas, más si se trabaja con niños, porque pues
En eso choca mucho, porque entonces ahora hay muchos psicólogos forenses que no quieren hacer evaluaciones por el miedo que les está dando terminar en un tribunal. Y eso es algo que la ley o que la parte, digamos que legal, no ha entendido muy bien, o no sé si no ha entendido o si ha hecho malas interpretaciones o no sé muy bien, no quisiera juzgar. Em, que no se ha entendido, bueno, no se ha podido establecer para poderlo hacer mejor. Entonces, eso choca mucho con la psicología jurídica, yo creo que con la psicología en general. Lo que pasa es que la psicología jurídica ya entra cuando hay algún pleito o de la parte legal que es mucho más visible y por eso pues atacan mucho más a los psicólogos jurídicos. Pero entonces es complicado y en eso va como en contravía. Por más que uno siga la ley, igual está haciéndolo mal ante los ojos de otras personas. Y eso no permite que las evaluaciones avancen y eso no permite que las personas sean evaluadas. Y hay personas que realmente necesitan ser evaluadas. Un adulto puede dar su propio consentimiento, pero un niño que está en peligro, que está siendo vulnerado sus derechos, necesita que alguien lo ayude. Y no Mm, podemos sentarnos y decir, no lo puedo ayudar porque su papá, el presunto agresor, no me firmó el consentimiento. Entonces, mm, pues es difícil poner prioridades y es difícil y es un reto y choca mucho saber cuándo decir, yo voy, yo lo hago, no me importa, porque mm. igual eso termina teniendo consecuencias Claro que para sí. uno. Claro que sí. Claro, es de valientes quien asume como el hecho de hacer un cambio en medio de las leyes que ya están establecidas, ¿no? Para que pueda haber una mejora o se pueda dar una solución para estos niños y no se queden los procesos ahí parados y el niño siga sufriendo abusos. Entonces, bueno, es de valientes y te felicito de verdad, Ana María, porque colocar en riesgo tantos años de estudio, también el hecho de que estén diciendo con palabras cosas que son tan dolorosas cuando se quiere ayudar, no es algo fácil. Pero tenemos también la esperanza de que esto haga un impacto en ellos para que cambien las leyes y puedan mejorarlas para el bienestar de todos estos niños. Muy bien, bueno, en cuanto a ética y toma de decisiones en situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial, con las del individuo o las de la comunidad, ¿cómo mantienes la ética profesional? Yo pienso que la pregunta anterior, tú hablaste un poco, pero pues si nos quieres ahondar un poquito. Mira, yo creo que lo primero que uno tiene que tener claro cuando trabaja en cualquier cosa, no importa, pero sobre todo cuando trabaja con seres humanos y seres humanos que están en una situación de dificultad, es mantener siempre claro para dónde se va a ir, siempre tener los valores y siempre tener la ética muy limpia. O sea, siempre. Para mí es primordial la transparencia en mis procesos. Afecte a quien afecte. A Ujú, mí, ¿sí? No, me tiene sin cuidado. Porque es que a mí no me están contratando para decir que una persona es o no es, sino me están contratando para decir qué pasó. Y yo creo que eso, mientras uno lo tenga muy claro, está bien. Uno no se vende por plata, uno no se vende por beneficios, uno no se vende por esas cosas porque está tratando con seres humanos que están pasando por un mal momento. Entonces, ujú, para mí eso es importantísimo y es clarísimo. Yo tengo una filosofía, yo, Ana María. Yo trabajo con niños y mujeres. A veces trabajo con algunos hombres porque hay mamás maltratadoras también, ujú, ¿cierto? O sea, eso no se puede desconocer. Pero no trabajo con presuntos agresores. Si alguien viene a mí y me dice es que me están acusando de, yo no quiero trabajar contigo. No, con eso estoy diciendo que es un agresor o no, sino que yo no me quiero meter ahí, porque yo defiendo del otro lado o no defiendo. Yo hago evaluaciones para el otro lado. Pero hay ocasiones donde hemos visto, no yo, de otras partes, donde ofrecen unas cantidades de plata absurdas ujú, y hay psicólogos y hay profesionales que permiten eso. ujú, Que yo me pregunto, de verdad, yo le decía a la doctora Isabel el otro día, pero ¿cómo? O sea, en qué están pensando? Porque es que nada vale la protección de una persona, nada vale la dignidad de una persona, nada vale, eso no se le puede poner precio. Eso pasa mucho, eso me molesta mucho, pero yo intento ser lo más
Seguramente todo el mundo dice lo mismo, pero yo intento ser lo más correcto y para mí la transparencia es lo primero. Si la evaluación no salió bien, no salió bien y así es. No lo voy a hacer. Cosas molestas que me han pasado, contra las que yo creo que todos los psicólogos tenemos que luchar un montón, es que cuando entregamos el dictamen o yo cuando entrego un dictamen y el abogado me llama y me dice, eso no me sirve. ¿Usted puede poner esto en el dictamen? Ayúdeme. Sí es, yo le doy. Mire que le damos, no, es que el dictamen no se cambia una vez entregado, a no ser que yo tenga un error, ¿cierto? Que uno pues errores puede cometer, pero no cambio mi dictamen por cuestión de que nadie me diga que lo cambie, es que eso fue lo que yo vi. En una ocasión atendí a una víctima de violencia por parte de su pareja, una señora, que le habían hecho cualquier cantidad de cosas a su esposo. Y ella en la entrevista, yo transcribo mis entrevistas tal cual como son, pues precisamente para mantener esa transparencia. En una entrevista ella admite que tuvo una relación extramatrimonial o un encuentro extramatrimonial. Yo lo pongo porque ella me lo dice. Yo no puedo tapar esas cosas, pero yo no puedo ajustar el informe a lo que yo crea. Cuando entrego ese informe, me llama el abogado y me dice, mira, necesito que quites esta parte. Y le dije, no, es que yo no quito esa parte. Además, porque yo grabo mis entrevistas, por si en algún momento me van a decir, necesitamos el audio original, yo lo puedo pasar. Entonces le dije, no puedo porque es que además si el juez me pide esto, ¿yo qué voy a hacer? No, es que le borre el minuto 32. Eso es deshonesto y eso es jugar a algo que no voy a jugar. Es evidente que hay secuelas por victimización, es evidente que hay estrés postraumático, es evidente que hay muchas cosas que se sustentan. No voy a solucionarte la vida quitando eso. No es que si no, no lo valen y no le dan la indemnización a la señora. Yo lo siento mucho, pero eso fue lo que me dijo. Si a usted no le gusta, tiene que buscar otra persona que le haga una nueva evaluación y decirle a la señora que no diga eso. Lo que está en lo mío, está en lo mío. Y no solo me ha pasado una vez, me ha pasado muchísimas veces que los abogados intentan corregir lo que yo estoy haciendo, que empiezan de una manera muy sutil. Mira, ¿por qué no cambias esta palabra en tal párrafo? Mira, porque no, es que yo no cambio nada. Una vez entregado, yo no cambio nada. Eso es lo que es. No le gusta, no le sirve. Si no le sirve, no lo usa. Pero no vendo mis informes. O sea, yo no estoy vendiendo informes, estoy haciendo evaluaciones. ¿Sí? Entonces, eso es harto y complicado cuando uno trabaja en esto. Uno aprende a decir que no con Ujú. el tiempo. Claro, no, y muy bien, porque esa es la ética, ¿no? Y eso le da valor a tu profesión, ¿sí? Porque aunque muchas personas tal vez se dejan llevar por el dinero, tú has decidido darle valor a tu profesión y a lo que haces y darle el respeto que merece. Y qué mejor forma siendo honesto. Y más en este medio que estás con los niños y con las mujeres vulnerables, necesitan alguien honesto, alguien que les hable la verdad y que les defienda como debe ser. Bueno, en cuanto al impacto en las comunidades, en tu experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Como psicólogo jurídico, pues, a ver, mm, me la pones difícil. No, pues yo creo que lo que te decía, como al comienzo, nosotros como psicólogos jurídicos siempre estamos generando cambios porque estamos tratando de mostrarle a las personas diferentes aspectos de una situación, ¿no? ¿Qué se debe hacer? No porque seamos jueces de qué está bien y qué está mal, sino otra vez desde mi área, qué se debe y qué no se debe hacer con un niño, cuáles son las consecuencias emocionales que puede tener un niño. Y eso se traslada no solo a la parte legal, sino que empieza a trasladarse a través de toda la familia. Pues he tenido personas que llegan y no saben si han sido víctimas de violencia o no, mujeres que ya están dentro de un ciclo de violencia, una violencia terrible, pero ellas mismas no saben que la están sufriendo, pero una vez empiezan un proceso, entienden que la están sufriendo, entienden por qué la están sufriendo, y entonces eso se lleva tanto a sus familias como a la comunidad. Una de mis pacientes que no tenía ni idea que estaba siendo víctima de violencia, hoy en día tiene un grupo de apoyo para otras mujeres,
hoy en día enseña qué es lo que pasa, hoy en día sabe que la que estaba mal no era ella, sino el personaje que la estaba maltratando. Entonces yo creo que de esa manera un poco uno puede como ir por el ladito, no directamente ir a hacerlo en la comunidad probablemente, pero sí por medio de los diferentes casos, como ir llegando hacia las familias, a las comunidades, a la misma persona que está solicitando una evaluación o que está solicitando una asesoría. Uno termina conociendo a las familias, porque todos empiezan a conocer muchas más cosas que pueden ayudar a que pues en su comunidad se hagan las cosas de otra manera, por decirlo así. Muy bien. Bueno, ¿cómo podrías darnos ejemplos de programas o intervenciones que hayas liderado o en los que hayas participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o la protección de derechos? Exacto. Tranquila, tómate tu Em, ejemplos de programas o cosas que he hecho. Bueno, ahí los resolvemos. Todos los martes tenemos un ejercicio que se llama Clínica de Maltrato, en donde trabajamos con una casa de adopciones, otra vez en un grupo interdisciplinario, donde vemos los casos de los niños que han llegado por algún tipo de violencia y lo evaluamos entre todas las áreas y todas las profesiones. Yo pues desde la psicología, y así contribuimos a que ese niño pueda tener, digamos, como una resolución de lo que ha sucedido y pueda tener como un camino más favorable dentro de lo que va a pasar. Algunos que se van para adoptabilidad, otros que se reintegran con sus familias, otros que hacen, pues depende de lo que sea la solución que se les dé en, en la clínica, obviamente también pues con las personas que llevan el caso directamente. Otro proyecto que podría mencionar es un proyecto que hacemos con la Clínica Palermo, donde estamos tratando de fomentar el vínculo afectivo entre las mamás y los bebés recién nacidos, incluyendo a los padres, porque los papás nunca los incluyen en estas cosas, como si no fueran parte de la familia, pero entonces incluyendo toda la familia con el fin de prevenir el maltrato y fortalecer el vínculo. Mm, nacen 600 alrededor de 600 bebés mensuales en Palermo, que son muchos bebés. Entonces estamos haciendo ese programa. No lo estoy liderando yo, pero sí estamos ahí. Estoy trabajando con otra empresa en un concurso que nos ganamos, ese sí lo estoy liderando yo, para hacer prevención y disminución de violencia contra la mujer en las personas que trabajan en esa empresa. Y asimismo ha ido llegando a sus familias. Llevamos un año trabajando con esto, entonces estamos como que fomentando eso y no se me ocurre más. wow, pero estás haciendo muchísimo y estás impactando la comunidad de una manera muy especial, porque lo estás haciendo desde la prevención, pero también abordando y no quedándose ahí conociendo pues la problemática, sino dando una solución. Y eso hace que en las vidas de los niños, de las mujeres, puedan cambiar sus vidas de una manera trascendental. Por ejemplo, esto que me cuentas de la mujer que no sabía que estaba siendo violentada y abrirse a ese conocimiento, a esa verdad y decir, algo está pasando, tengo que empezar a hacer cambios, puedo ver la vida de otra manera, es cambiarle la vida. Un niño que está en medio de violencia con sus padres y llegar a una casa de adopción donde lo amen, lo cuiden, lo protejan, es un cambio. Así que bueno, estás impactando de una manera muy especial. Además, no te quedas solamente allí, sino en prevenir, en crear como ese amor de los padres para cuidar a los más vulnerables. Entonces es de verdad un trabajo muy especial y yo no sé cómo te da el tiempo, la verdad, para todo lo que Gracias. haces, pero sí que ¿No? cuando se hace con amor se saca, ¿cierto? El tiempo y el espacio. Sí, muchas gracias. No, felicitaciones, Ana María. Y bueno, y ya para finalizar, quiero que nos des unos consejos a nosotros como futuros profesionales. ¿Qué habilidades consideras fundamentales para que un estudiante desee especializarse en psicología jurídica? Que la conozca antes de meterse en esto. Que la ame, toca que la ame, porque si no. Que sepa perfectamente bien en qué se está metiendo.
Eh, Porque momentos que uno dice, yo, ¿por qué hice esto? ¿En qué momento llegué acá? ¿Por qué razón estoy aquí? Aun cuando yo adoro mi trabajo, mi profesión, yo soy muy feliz, Ujú, pero, pero hay momentos que yo digo, "Ush, es que yo debía haber hecho otra cosa por mi vida, yo no sé por qué decidí cargarme con tantas cosas gratis, pero, pero no. Que la conozca antes, que tenga una capacidad o que la vaya formando la capacidad em, de tener un buen manejo de emociones, porque es una carrera de altibajos. Yo que trabajo con niños, pero sé que todos los psicólogos forenses ven cosas espantosas. Entonces, tener una capacidad como de manejo de emociones y no significa no mostrar nunca emociones, sino saber controlarse y saber cuándo puede explotar y cuándo... A veces que yo llego a llorar acá, ¿quién es? Qué día tan horrible. Mm, pero saber controlarlo, ujú, porque yo me acuerdo una vez que me puse a llorar en el consultorio y mi jefe me decía una frase muy dura, pero que me sirve y decía, a los niños no les sirve que tú llores, les sirve que tú actúes. ¿M? Entonces es entender ese equilibrio. Claro que no les sirve que yo llore, pero a mí sí me sirve que yo llore y si yo estoy bien, ellos están bien, claro, ¿sí? Entonces, pues es como tener ese equilibrio, no llorar todos los días, no estar de mal genio todos los días, sino que saber cómo canalizar las emociones para poder hacerlo de la mejor manera posible. ujú, Sobre todo con uno mismo, porque si uno no se cuida a uno, entonces ¿quién lo cuida? es cierto, claro que sí. Y es Y por último, creo que es una carrera de mucha vocación. Si uno no tiene vocación, no lo debe hacer. Igual que la psicología clínica, que los admiro otra vez profundamente, me les quito el sombrero. Si uno no tiene vocación, no llega a ningún lado. Es de pura vocación. ujú, Entonces, pero sí les diría que la revisen antecitos de entrar, porque a veces es muy asustador y cuando no le llega una demanda y uno dice, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Y como que aprender a lidiar con las situaciones de mucha presión. ujú, Y ujú. sorprendentemente, yo nunca he sido buena para lidiar con situaciones de mucha presión, pero con los años he aprendido, ya me toca, ¿sí? Entonces, yo creo que esas recomendaciones les daría. Muy bien, tener muchísima vocación y amar lo que se hace en medio de los retos, ¿no? Y si hay Ujú, que demostrar, bueno, sí, hay que tal vez saber gestionar, saber solucionar y ser parte de esa mejora, pero también saber gestionar lo que está pasando con uno, súper importante. de acuerdo. También hay que prestarle atención a lo que pasa con nosotros. Bueno, muy de- bien. ¿Qué consejo darías a los estudiantes que están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleado como independientes interesados en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades? No, no lo acabas de decir de la vocación, pero Que ¿qué lo más hagan, nos que podrías dar? adelante, que no van a salvar el mundo en una conversación como uno cree y lo convencen a uno antes de entrar a la universidad, que no lo van a salvar, pero con un solo impacto que ellos generen, están mejorando la calidad de vida de muchas personas. No es necesario. Yo me acuerdo, es que como yo lloraba cuando yo empecé en esto, yo decía, es que nunca salen los casos, ¿qué hago? Y eso me lo dijo una compañera de mi trabajo, mira, un niño que tú salves, ya date por bien servida, sigue adelante, no pares. Entonces yo les diría, hágale adelante. Y esto es de altibajos, y no es solo la psicología jurídica, toda la psicología es de altibajos y depende cómo uno se está sintiendo y qué tantas ganas tenga uno. Pero yo diría adelante, es una carrera muy bonita, es una que si ya están en la universidad es porque ya tienen la vocación. Ya, eso sí, por ahí pasaron hace rato, pero que no paren de hacer cosas, que no paren de aprender, que no paren de soñar, de entender lo que está pasando. Nada más bonito que entender al ser humano, porque no hay nada más complicado que un ser humano. Entonces, Es cierto. tener esa capacidad es fantástica y si uno tiene esa capacidad y la sabe usar de manera positiva, puede impactar en muchas partes, muchos lugares, muchas comunidades, muchas familias que de todas maneras con lo que te decía, medio impacto que hagan, ya hicieron mucho. Y estoy segura que van a hacer muchísimos más que medio.
Entonces, no, que le hagan, que adelante y que se sienten de vez en cuando a tratar de solucionar el mundo y cuando lo solucionen se paran y se descansan un ratico. ¿Qué pasa? María, muchas gracias, de verdad que es un privilegio el poderte escuchar, de verdad que es muy enriquecedor, nos abres el panorama a un mundo que tal vez para nosotros en este momento es desconocido, pero que nos inspira a ver las cosas como son, que no se va a arreglar el mundo en un día, pero a saber de que podemos impactar la vida de un ser humano y con eso vale toda la pena. Las lágrimas, los momentos de decepción, de frustración, de limitación que se sienten, valen la pena porque vamos a ver personas transformadas y en un futuro, las futuras generaciones van a quedar con un legado y va a ser mejor. Así que gracias, Ana María, de verdad que es muy bueno el haberte entrevistado, estoy muy contenta, la verdad. Y bueno, gracias por tu tiempo y por todo lo que has hecho en esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por el interés. La verdad que me encanta poder ayudarlos. Lo que necesiten, acá estoy. Gracias, Ana María. Feliz mañana, que estés bien. Gracias, igual.